Incrementa el rendimiento de tu motor y protégelo con variadores de frecuencia Powtran. Mejoran la productividad y reducen costos de energía integralmente. Una solución de acuerdo a tu necesidad en sistemas de presión constantes, sistemas de riego, industria textil y más. Y a diferencia de otros, cuentan con una programación fácil y práctica. Ket Plus, generando soluciones eléctricas. Distribuidor autorizado de la marca Powtran. ¿Equipos dañados por tormentas eléctricas o sobrevoltajes? Actualmente los picos de voltaje son los responsables de daños a los equipos eléctricos en un 75%. Prevenga estos daños con supresores de transientes ProSurge. Cuentan con certificación de alta gama a un precio competitivo. Ket Plus, generando soluciones eléctricas. Distribuidor autorizado de la marca ProSurge. ¿Necesitas equipo para control y automatización eléctrica? Ket Plus te ofrece una amplia gama de productos eléctricos de baja y media tensión, contactores, breakers, relés y mucho más de la marca Gint. Calidad a nivel mundial con las más altas certificaciones y 2 años de garantía. Ket Plus, distribuidor autorizado de Gint para Guatemala. ¿Necesitas prevenir y reducir riesgos en tus instalaciones? ¿Incrementar tu ahorro en consumo eléctrico? ¿Aumentar el rendimiento de tus equipos? Servicio Técnico Ket Plus te brinda soluciones eléctricas en medición, control, maniobra y protección, ya que cuenta con un equipo de profesionales expertos en automatización eléctrica e integración de tableros, estructurados a tu medida. Llámanos. Muy bien, después de este breve receso, saludamos nuevamente a todas las personas que se conectaron el día de hoy. Tenemos también a nuestros hermanos cheros de la República de El Salvador. Bienvenidos a este webinar. Y como lo dijimos anteriormente, ¿verdad? También a las personas que se conectaron de Xela, de Barberena, Puerto Barrios y de cada punto de acá de Guatemala. Esperemos que todos estemos aprendiendo, ¿verdad? Tengo por acá una pregunta que dice, ¿cómo calcular la capacidad de una dona que se usa en el banco de capacitores? Excelente pregunta. Sí, no me quiero adelantar todavía y vamos a responder precisamente esta pregunta en lo que viene en la presentación. Gracias por la inquietud. Espero pues que cuando lleguemos a ese punto resolvamos esa duda, ¿verdad? Muy bien, ya saben que si tienen más preguntas en lo que se va desarrollando el webinar, las pueden escribir en la serie de preguntas y respuestas. Entonces, de momento puedes continuar, Edgar. Muy bien. Perfecto. Nos quedamos en la parte entonces de cómo ir mejorando el bajo factor de potencia. Y bueno, quiero hacer una antesala a esto y es mencionando que nosotros como empresa nos dedicamos precisamente a este tipo de soluciones, ¿verdad? Nosotros estamos muy sabidos de que necesitamos en las industrias buscar la eficiencia de nuestros dispositivos, de nuestro suministro. Esto va de la mano con la terminología que está muy conocida y muy mencionada hoy en día, que es la calidad de la energía, ¿verdad? Y bueno, esto lo que pretende es, pues, evitar pérdidas y costes innecesarios en nuestras instalaciones. Ya mencionamos, pues, ¿verdad?, que la parte de potencia o energía activa que requerimos es la que realmente produce un trabajo. Y vamos viendo entonces que en esta figura nosotros tenemos diferentes elementos eléctricos, ¿verdad? Y tenemos aquí un transformador, tenemos un capacitor y un motor. Y vemos aquí una figura, pues, de un armario, un equipo armado, en donde tenemos un sistema de compensación. Bueno, aquí de por sí, pues ya vamos entonces hablando de
las soluciones que vamos a proveer para mejorar el factor de potencia. Y en esencia, ¿verdad? Vemos aquí la figura de un dispositivo que se llama capacitor. Un capacitor pues tiene esa bondad y esa propiedad de poder suministrar la cantidad de potencia reactiva porque se comporta de forma contraria o el fenómeno contrario a un motor, ¿verdad? A una bobina. En este caso, pues, esta cantidad de potencia y energía que el capacitor genera, que va en atraso para el circuito, entonces nos va a proveer el que podamos nosotros volver ese factor de potencia a uno. Nosotros ya tenemos amplia experiencia en esta parte, en el diseño, en la fabricación, y bueno, por ahí nos hacían la consulta, ¿verdad? Y la vamos a resolver ahorita en la presentación. Ya habíamos observado esta diapositiva, pero vamos a reiterar entonces cómo se observa, ¿no? La función del capacitor en el circuito. Nosotros tenemos aquí la potencia del suministro y esto se traduce pues en corriente, ¿verdad? Una cantidad de corriente que viene desde el distribuidor y esa energía puede ser activa, también puede ser reactiva, porque eso, repito, va a depender del tipo de carga. Cargas que requieren de esta energía activa para generar un trabajo mecánico o calor, y también la energía reactiva para corrientes magnetizantes. En este caso, pues, esa cantidad de energía, tanto activa como reactiva, llegan directamente a la carga y la necesitan, pero el suministro las tiene que abastecer. Pero utilizando esta solución a través de un capacitor, nosotros podemos proveer la cantidad de energía reactiva necesaria para la carga y que no necesariamente, y en este caso, eliminemos ese consumo directamente desde el suministro, desde la red, ¿verdad? Bueno, aquí hay otras formulitas y ya es lo que anteriormente habíamos observado de el triángulo de potencias, potencia activa, potencia reactiva y la aparente. Y tenemos aquí dos escenarios, uno con un factor de potencia o un ángulo X y otro igual, ¿no? Con otro ángulo. Generalmente cuando se aplica una solución, y recordemos lo que nosotros estamos haciendo es pretendiendo que el factor de potencia aumente, se incremente. Es decir, lo que tenemos que realizar de forma matemática o eléctrica, ¿no? Es reducir la brecha que hay entre la potencia activa y la potencia aparente, es decir, disminuir el valor, en resumidas cuentas, ¿no? De la potencia reactiva. Y bueno, si quisiésemos lograr esto, nosotros tenemos que reducir de un valor original, que vamos a decir que es el ángulo 1, ¿no? Aquí, el que está marcado como 1, necesitamos nosotros reducirlo al ángulo 2. Esta diferencia que hay entre el valor original de la energía o potencia activa en contraposición con la que quisiésemos llegar, es un valor, es una cantidad, es una potencia como tal. Y esta pues la va definiendo el tamaño de nuestra, ya sea una batería de capacitores o un solo capacitor, dependiendo de cuál sea la cantidad, ¿verdad? Entonces aquí en palabras o en terminología, una ecuación muy simple, ¿verdad? La diferencia de estas dos es la que al final nos va a dar a nosotros un valor de factor de potencia mayor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues proveer de esa energía, esa potencia reactiva al circuito a través de una cantidad X de capacitores. Aquí nosotros tenemos algunas fórmulas para poder determinar cuál puede ser esa cantidad de potencia reactiva. Entonces nosotros observamos acá que tenemos como similar, eso similar, ¿no?, a esta gráfica, pues un análisis trigonométrico, donde tenemos pues los dos ángulos, una cantidad de potencia aparente y
1 y 2, ¿verdad? La diferencia de estas dos es el valor entonces de el valor en kVARs o VARs que necesitamos de nuestros capacitores para poder compensarlo y llegar al factor deseado, ¿verdad? Y que observamos nosotros que entonces la reactiva, ¿verdad? El valor de la reactiva que tenemos en este vector es igual a la activa por la tangente de este ángulo. El valor de reactiva que requerimos para compensar esta diferencia es igual a la cantidad de reactiva 1 menos la reactiva 2. Eso es muy simple, ¿verdad? De entender. Ya tenemos una cantidad de reactiva total, pero para poder compensar esta diferencia de reactiva, pues restamos la 1 y la 2. ¿Cómo obtenemos la 2? Pues de la misma manera como tenemos pues la diferencia o el tamaño de este ángulo en el 2, multiplicando la activa por la tangente de este ángulo. Y bueno, al final pues tenemos aquí una fórmula total para obtener este valor de reactiva entre potencia activa, la tangente del ángulo 1 menos la tangente del ángulo 2. Y aquí pues ya está como que un poquito más explícita, ¿no? Explícita para interpretar entonces de dónde se definen entonces estos valores de la tangente. Bueno, aquí pues obtenemos un valor en kVARs. Esto realmente no es tan simple viéndolo desde este punto de vista, pero en realidad nosotros observamos que en nuestra facturación, ¿sí? Tenemos impreso el valor de potencia activa y también nos definen el valor del factor de potencia. Generalmente uno utiliza bueno, creo que aquí tengo, voy a ver si tengo acá una gráfica, no la tengo acá. Generalmente uno utiliza la muy conocida y comúnmente aplicada tabla de factor de potencia, ¿verdad? Y cuando uno utiliza esta tabla de factor de potencia, uno lo que tiene acá es una cantidad de valores del factor de potencia original y en el cruce el factor de potencia deseado. Y uno obtiene ahí un coeficiente. Y ese coeficiente que obtiene uno de la relación o la diferencia del valor de potencia, del factor de potencia actual contra el que uno quiere llegar, le dice, mire, entonces usted tiene este coeficiente y ese multiplíquelo por su potencia activa. Ah, muy bien. Uno toma entonces ese valor de coeficiente y lo multiplica por los vatios o kilovatios y uno obtiene el valor de reactiva. Cuando uno obtiene el valor de reactiva, dice, pensemos en un número, ¿no? Me dio 10.5 kVARs. Entonces, yo voy a utilizar esa compensación para poder suministrarle a mis dispositivos, ¿verdad? Pero bueno, hay una dinámica en las instalaciones eléctricas porque pensemos que si es para una solución puntual, pensemos que sea un solo motor y el motor eléctrico pues, va a demandar esa cantidad de reactiva y a mí me viene la penalización en mi factura, sí puedo aplicar esta regla porque estoy compensando un dispositivo como tal. Y dependiendo de cuánto tiempo vaya a operar, yo tendría que amarrar, ¿no?, la operación del capacitor en conjunto con la operación de ese motor. Pero en las instalaciones no pasa eso porque hay dinámica, hay equipos que están entrando, saliendo, están operando, están funcionando a diferentes horarios, tiempos. Entonces, esto hace que la corrección sea compleja, se complique, ¿no? Entonces, ¿cómo poder definir una cantidad o un tamaño de reactiva específico para determinado momento o situación? Y es por ello, pues, que hay diferentes métodos para compensar el bajo factor de potencia. Y este tipo de compensación va en relación a análisis, ¿verdad? Porque aquí ya empezamos a efectuar una serie de estudios, análisis de carga y de comportamiento de cargas, porque es importante determinar el tamaño total
de reactiva que se va a consumir y también cómo interactúan las cargas, porque de eso va a depender entonces un diseño adecuado de esta solución, ¿verdad? Generalmente, y la mayoría aplica la regla de que toma su factura, busca la tabla de factor de potencia, busca el factor de potencia actual, lo cruza con el deseado, que generalmente pues lo definen arriba del punto 9, y entonces lo aplican como tal. Sí, pero no sabemos nosotros si van a requerir X cantidad de etapas, en qué momento van a operar, si se va a requerir siempre, porque eso no nos lo dice la factura, ¿verdad? La facturación no nos define a nosotros cómo se están comportando los equipos dentro de la instalación, ¿verdad? Y de hecho, el tener una cantidad instalada, porque a veces se define para este tipo de requerimientos una compensación individual o fija, y pensemos, ¿no? Que los motores, pues, no requieran pensemos en un número, de 50 kVAR, sino que un motor entró a funcionar y solo requiere de 5 kVAR. ¡Ay, híjoles! Y los 50 que están metidos, ahí están, pero no están haciendo nada y no están funcionando, pero están prácticamente devolviendo esa cantidad de reactiva a la red sin ningún aprovechamiento, sin ninguna utilización. Caso contrario, ¿verdad? Como mencionábamos anteriormente, con un motor que está solamente arrancado y no está haciendo ningún tipo de trabajo. Pasa exactamente lo mismo con un capacitor. Si el capacitor pues no está haciendo su función y entregando la reactiva que está demandando la carga, pues lo que va a hacer es que esa cantidad de reactiva la va a devolver a la red, se va a ir para allá, ¿verdad? Y allá la van a aprovechar, no sé de qué manera, ¿verdad? Pero el circuito la va a aprovechar. Y si es demasiada alta la cantidad de reactiva en el circuito, también podemos ver problemas asociados por sobrecompensación y también como resultado de eso que el voltaje no sea estable, ¿verdad? Que haya un problema de estabilización en el voltaje y pueda aumentar. Entonces, acá es importante la parte del diseño, la parte de los estudios previos y definir entonces cuál es el método adecuado de compensación. Y esto pues quiero adelantarme aquí en la presentación porque generalmente este diseño, ya nosotros por la experiencia les digo, aplicamos siempre una evaluación, un estudio del comportamiento y análisis de cargas para definirlo, ¿no? Y sobre todo porque también aquí tal vez no es el tema de la presentación, pero está asociado a esto, ¿verdad? Y es que también hoy en día en nuestros circuitos eléctricos tenemos un efecto también y un fenómeno ya muy comúnmente conocido que es el tema de armónicos, ¿verdad? Y en el caso del diseño de un banco de capacitores, es importante que nosotros pues tengamos conocimiento, ¿no? Que la presencia de armónicos dentro de la instalación también nos puede afectar en el tema de la compensación, ¿verdad? Y recordemos, porque estamos hablando de componentes de voltaje y corriente que se agregan y van a diferentes frecuencias, ¿verdad? Dentro de los circuitos y esto entonces empieza, como decimos en el buen chapín, a hacer un despelote, ¿verdad? Entonces eso no nos afecta en la instalación eléctrica. Y dado el caso, pues generalmente previo, en nuestro caso, en nuestra experiencia, previo a recomendar una solución, siempre efectuamos un análisis de energía, una medición para establecer muy bien cuál es el comportamiento de las cargas, cuál es la cantidad de potencia activa que se está demandando total de la red, cuál es la dinámica de las cargas, cómo están entrando y saliendo los motores, y lo podemos ver aquí en una gráfica, podemos ver los datos y ver si en el circuito pues tenemos algún otro tipo de distorsión que nos vaya a afectar. Entonces ya aquí pues se aplican otros mecanismos, otros métodos para poder mitigar, ¿no? O solucionar las partes, ya sea de armónicos, entre otros casos, ¿verdad? Este es importante. Repito, no nos basamos única y exclusivamente a tomar la facturación como tal, como
un método de cálculo, ¿verdad? Porque esto es incierto, ¿sí? Muy bien, entonces voy a regresar aquí a lo que veníamos. Estábamos en esta parte. Tenemos entonces dos casos típicos de compensación. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es más eficiente? ¿Cuál nos podría ser útil en la instalación? Esto también requiere de una evaluación, ¿verdad? Requiere una evaluación porque puede hacer que centralicemos la compensación en un punto, en el punto de interconexión al distribuidor, donde tenemos el circuito principal, el tablero de distribución principal, pero puede hacer que en la instalación nuestras cargas estén muy aisladas y que tengamos que recorrer distancias relativamente largas para poder llegar, o grandes para llegar al punto donde está el equipo, el motor, ¿no? Entonces, es probable que se tenga que hacer otro tipo de evaluación previa para definir si son cargas que tienen cierto volumen o tamaño, establecer si se requiere entonces mejor de una compensación individual. Ahora, dicho sea de paso, en la compensación individual, nosotros vamos a utilizar un determinado tamaño de capacitor o capacitancia para esta carga, que va a entrar de forma simultánea, en cierto retardo, ¿no?, a la carga, y es una compensación fija, ¿verdad?, individual, con un tamaño establecido y predeterminado. Y bueno, si en la instalación hubiese otra compensación, ya sea centralizada, pues en realidad, si se está ya entregando en otro punto, pues esto no afecta porque generalmente las compensaciones centralizadas utilizan cierto tipo de controlador para tales efectos, ¿verdad? Entonces, veamos en el caso, en el escenario donde tengamos una compensación individual. Aquí, pues, en primer lugar, que vamos a tener la ventaja de que los KVARs están siendo entregados directamente a la carga. Y en este caso, pues, los conductores no tienen necesidad de transportar esa energía. Pensemos desde este punto, ¿verdad? Que es el punto de interconexión del suministro, en donde está el tablero principal. Entonces, acá únicamente la subestación o el transformador y los conductores van a proveer la cantidad de energía activa necesaria que nuestras cargas necesitan. Pero la reactiva la vamos a recibir aquí en el punto, en el sitio directamente desde este capacitor, ¿verdad? Ahí tenemos reducción de pérdidas en la línea también, ¿verdad? Porque, pues obviamente aquí hay mayor disponibilidad o capacitancia en los conductores, conductividad en los mismos conductores, ¿verdad? Y pues nos ofrecen una menor resistencia al paso de la corriente, pues eso va a reducir tanto las pérdidas, el calentamiento, ¿verdad? También las caídas de tensión, porque van a ofrecer menos resistencia y ahorro, pues aquí, ¿no? Dicen el desconectador, es decir, directamente del suministro, ahorro en la parte, digamos, en la parte, digamos, del proveedor. Perdón. Muy bien, algunas desventajas. Bueno, primero, que puede hacer que se requieran de mayor cantidad de capacitores para poder hacer esta compensación y que eso pues pueda incrementar relativamente el costo de cada una de estas unidades. Y sobre todo pues también que se requieren de mantenimientos preventivos adecuados a cada una de las unidades, ¿verdad? El bajo factor de utilización, dice, de capacitores para equipos de operación no habitual. Eso se puede dar donde pues hayan cargas que pues no sean utilizadas comúnmente y que de vez en cuando, ¿verdad?, se pongan en operación. Puede hacer que consideremos que esa inversión que hayamos hecho en esa compensación pues no tenga del todo pues el aprovechamiento que se quiere, ¿verdad? Puede ser una de las desventajas. Veamos ahora el escenario donde tengamos una compensación o se ofrezca una compensación centralizada. Las ventajas. Primero, que tenemos una reducción de la inversión de capital. Muy bien.
Cuando dice reducción de inversión de capital es porque en contraposición con una unidad independiente o individual, por la cantidad de motores puede ser mucho más cara que colocar una sola en el punto de distribución, ¿verdad? Para estos efectos, lo mencionábamos, requerimos de una unidad externa adicional, que es un controlador, para poder trabajar en esa dinámica de compensación, ¿verdad? Dado el diseño, pues aquí podemos obtener nosotros una cantidad de capacitores de diferentes tamaños que ya determinando, digamos, a través del estudio cuáles van a ser esos pasos, esas capacidades, el controlador mismo pues las va a estar incorporando dependiendo de la cantidad de la demanda que haya de esa reactiva, ¿verdad? Y bueno, ahí viene entonces la pregunta que nos hacía uno de nuestros participantes, y es que, ¿cómo defino yo una CT, un transformador de corriente, una dona para el circuito? ¿Dónde la ubico? Aquí vamos a mencionar esto en estas diapositivas. También dentro de las ventajas tenemos pérdidas reducidas en las líneas de distribución, caídas de tensión reducidas en las líneas de distribución, es decir, solo vamos a beneficiar a la parte, digamos, de la interconexión a la red, y mayor factor de utilización de capacitores, ¿verdad? Porque en este caso, pues sí se van a poder aprovechar de forma uniforme y adecuada cada una de las etapas o los capacitores que estén en el diseño. Generalmente, las compensaciones centralizadas son de tipo automático. Y aquí nosotros observamos una solución para estos casos. Este banco de capacitores automático, ¿verdad? Es un conjunto de celdas, ¿no? Capacitivas, con valores que podrían ser idénticos o no, ¿verdad? Pueden ser de diferentes tamaños, ¿verdad? Y tenemos nosotros repito, ¿verdad? Un controlador que en este caso, pues, nos apoya y nos ayuda a determinar cuál es la cantidad de energía reactiva necesaria para la carga, para que el banco pues pueda entregarla directamente a la misma, ¿verdad? Y aquí, para poder hacer esa función, sí necesitamos entonces de un mecanismo, un sensor que nos diga, está a tanto la cantidad de energía reactiva. Hay poca o mucha demanda, inserte o no el capacitor o no. Bueno, aquí a través de un transformador de corriente, una medición de corriente, ¿verdad? El controlador puede ver ese flujo que pasa a través del conductor, y a través pues de la medición también del voltaje de la red, definir entonces cuál es la cantidad de potencia necesaria o requerida por la instalación para poder entregar la capacitancia o la reactiva que se requiere. Aquí en conjunto nosotros observamos diferentes componentes. Observamos un controlador, observamos una protección, un mecanismo de conexión y desconexión, y el capacitor, ¿verdad? Y pues un seccionador para poder habilitar o deshabilitar el mecanismo. Aquí nosotros en la imagen observamos, en esta diapositiva, observamos la imagen de un controlador de una de las marcas que nosotros representamos, que es Clemson. Nosotros tenemos controladores específicos para determinadas aplicaciones y determinada cantidad de etapas o pasos para el diseño de bancos de capacitores automáticos. Este que observamos en la imagen es un controlador para 12 etapas. Tenemos también en una presentación más pequeña de 6 etapas, dependiendo, pues, ¿verdad?, del requerimiento y la cantidad de compensación que se requiere. El banco cuenta, pues, con este regulador, ¿verdad?, y mantiene, pues, de forma óptima el factor de potencia, dependiendo de los requerimientos. Una ventaja muy importante de este tipo de controlador es que ya utiliza algoritmos, ¿verdad?, inteligentes para poder definir el valor exacto, diferentes secuencias, porque, bueno, aquí ya hablamos del arte, ¿no?, de la compensación. Digo el arte porque sí se requieren de cierta parametrización dependiendo de la aplicación o el circuito específico
para poder definir pasos, para poder definir tamaños, la secuencia de entrada y salida de los mismos capacitores, ¿verdad? Estos requerimientos van en base a constantes, variables, valores instantáneos, ¿verdad? Y la ventaja que tenemos sobre una compensación fija es que aquí pues sí vamos a entregar la cantidad de energía reactiva que hemos definido en el controlador dependiendo del factor de potencia que nosotros deseemos, y él lo va a mantener constante, ¿verdad? Si entra un equipo, entra una carga, él automáticamente lo detecta y entonces empieza el proceso, ¿no? En donde él incorpora la etapa de capacitores para poder compensar esa diferencia, ¿verdad? Y por ende, pues también cuando eh, sale una de las cargas, pues, obviamente pues el factor cambia y en respuesta a eso pues él opera, ¿verdad? Eh, Algunos otros elementos y dentro, digamos, del abanico de soluciones que tenemos para este tipo de productos, ¿no? De requerimientos, tenemos que en un banco de capacitores requerimos del capacitor como tal. Aquí vemos algunas imágenes de un mecanismo de conexión y desconexión. Aquí pues utilizamos el comúnmente utilizado contactor, ¿verdad? Es un switch nada más, ¿verdad? Claro, este está diseñado para operar específicamente en esta aplicación dispositivos de protección, ¿verdad? Para, en este caso, fusibles, interruptores, que se requieren, ¿no? Para poder operar en la protección de cada una de las etapas, ¿verdad? Eh, el diseño, la cantidad, el tamaño, pues va a depender de la instalación. Y bueno, hemos tenido la experiencia de fabricar bancos de hasta 800 kVAR, ¿verdad? O sea, unas capacidades ya bastante grandes para compensaciones ya en industria, ¿no? Quisiera tal vez aprovechar, voy a salirme de acá de la presentación y quiero mostrarles, vamos a hablarles también, algunas de estas soluciones, ¿verdad? Aquí quisiera mostrar entonces algunos elementos que van de la mano con la estructuración de un banco de capacitores, ¿verdad? Generalmente los elementos que se requieren son los elementos de protección, ¿verdad? Estos elementos de protección son interruptores. Interruptores pueden ser de caja moldeada, guardamotores en su momento para la protección de tema de control, del controlador como tal, interruptores termomagnéticos para etapas pequeñas pueden ser, ¿no? También en la parte de supresión, recordemos que cada vez que pues, hay una inserción de etapas, la inserción del mismo capacitor puede generar algún transitorio, algún pico, entonces de la mano se pueden utilizar también supresores, ¿no? Tenemos las series de capacitores que nosotros distribuimos en una presentación del tipo cilíndrico y también ovalado, ¿verdad? Cada uno de ellos pues con sus propiedades. Controladores, ya mencionamos el de la marca Clemsa, también en marca Chint. Contactores, y estos contactores, los mecanismos de accionamiento, pues son específicos para la aplicación. Aquí nosotros vemos un elemento inserto, un bloque frontal inserto en el contactor. Es un cierre de precarga y a través pues, de unos cables de resistencia podemos suministrarle en una fracción de segundos tensión reducida al capacitor para evitar los arcos, ¿verdad? Los picos de corriente en la inserción, ¿verdad? También tenemos pues, los gabinetes que los distribuimos y pues, algunos otros accesorios de control para poder hacer maniobras tanto en un banco automático de forma manual, ¿verdad? Muy bien. Regreso a la presentación. Y bueno, dada la consulta que nos hacían, ¿verdad? Mire, ¿será que yo podría definir entonces cómo saber dónde instalar y cómo dimensionar el tamaño de transformador de corriente adecuado? Bueno, esto va en relación. Ustedes pueden observar acá que tenemos
un diagrama básico, ¿no?, de instalación y de la instalación correcta de un banco de capacitores para una compensación automática. En primer lugar, hay que recordar que necesitamos medir la totalidad del circuito, ¿verdad? Entonces, acá nosotros tenemos el primer punto de conexión del CT, es prácticamente aguas abajo del transformador principal y está antes del interruptor. Esto es válido, ¿no? Es válido. Hay diferentes tipos de compensación también y diferentes modelos de controladores dependiendo, digamos, de la aplicación en sí, porque, bueno, aquí estamos hablando específicamente para circuitos trifásicos. También puede haber compensación en circuitos monofásicos. Tenemos también controladores para instalarlos en instalaciones de circuitos monofásicos. Y hay compensación. El detalle es que todavía no ha existido una reglamentación. De hecho la hay, pues, ¿verdad? Pero no se valida tanto en instalaciones de tipo domiciliar, comercial, monofásico 240. Porque los mismos medidores de energía pues no tienen la capacidad de mostrarnos, ¿no?, el factor como tal, y tampoco pues está dentro de la reglamentación en la facturación que aparezca. Pero claro, hay algunos casos en donde sí hemos tenido la experiencia que clientes donde tienen una instalación monofásica tienen detección de reactiva y ahí sí hay penalización, ¿verdad? Y también se puede hacer una compensación en estos casos, ¿verdad? La hay. Bueno, acá tenemos nosotros un circuito trifásico. En este caso, pues el controlador opera bajo el principio de que va a medir la potencia de una de las fases, ¿verdad? Y en desfase con el voltaje, obviamente, ¿verdad? Para poder hacer una relación aquí de potencia en el circuito trifásico. Hay unos modelos de controladores que pueden también registrar la compensación o el valor de factor de potencia en cada una de las fases. Es decir, vienen diseñados para medir circuitos trifásicos. Ojo con esto, es útil o importante saber que esto se puede aplicar en sistemas balanceados, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque, bueno, aquí en nuestro medio comercial, industrial, nosotros tenemos una conexión también y un sistema de conexión que es muy utilizado, que es una Delta High LED. Y bueno, en este caso utilizan cierta cantidad de cargas monofásicas interconectadas a las dos fases del transformador y tienen una derivación de neutro de uno de los devanados. Entonces, en estos casos es poco complicado, ¿no? Poder determinar si la compensación es trifásica en el circuito. Vamos a tener pues prácticamente una operación correcta del controlador. Aquí el criterio que se aplica generalmente es observar cuál de las fases tiene un mayor consumo de energía reactiva si no tenemos una solución para poder compensar de forma individual cada una de las fases, porque también hay soluciones para esto. Entonces, obviamente colocamos el CT o el transformador donde tengamos la fase más cargada, por decirlo así, y pues como resultado de eso, pues vamos a probablemente tener alguna cantidad promediada de sobrecompensación, ¿verdad? Pero esto es porque a razón de que en los circuitos trifásicos generalmente se conectan una muy buena cantidad de cargas monofásicas y esto hace que el circuito entre en desbalance, ¿verdad? Y cuando hay desbalance, pues el factor cambia en diferente fase, ¿verdad? Cada una de los conductores pues mide un factor de potencia diferente, ¿verdad? Cosa que no debería, pero por la necesidad del requerimiento pues así se hace, ¿no? Entonces, para estos casos, bueno, la recomendación es utilizar pues el conductor que tenga más cantidad de consumo de potencia reactiva y aplicar ahí pues la medición, ¿no? Y ya, de hecho pues es así. Hay otro tipo de tecnologías donde se pueden aplicar también compensaciones individuales y también tenemos soluciones
no solamente con lo convencional, con accionamientos convencionales, sino también con dispositivos estáticos, ¿verdad? Para poder compensar de mejor manera la parte de interconexión de las etapas, ¿verdad? Pues esto ya es a través de tiristores. El controlador pues tiene que tener la tecnología para poder controlar los mismos tiristores, ¿verdad? Pero es probable. Tenemos también acá el otro punto de instalación, ¿verdad? Donde tenemos el otro escenario, el B, y aquí pues está aguas abajo del interruptor general y pues está tomando prácticamente la medición tanto de la energía reactiva que se está proveyendo como la activa que las cargas necesitan. Ahora, si fuese el caso y se colocara el transformador por debajo del interruptor, pero sin tomar en cuenta la energía reactiva que se está aportando, pues ahí vamos a tener una incongruencia en la lectura. De igual manera, si nosotros medimos la reactiva que se está aportando únicamente, peor todavía, ¿verdad? O sea, no estamos midiendo nada. No estamos midiendo la cantidad de energía activa y reactiva que están requiriendo las cargas. Entonces, es muy importante. Y la determinación del tamaño. Bueno, mi pregunta es, ¿cuál es la instalación correcta del transformador de corriente? Yo observo aquí usted que o está antes del interruptor o después del interruptor, tomando prácticamente la totalidad de la carga del circuito, pues, ¿verdad? Muy bien. ¿Y su interruptor de qué capacidad es? El mío es de 500 amperios, usted. El mío dice que es de 200, de 1000 amperios. Ok. Y los conductores, obviamente, pues, están dimensionados para transportar esa cantidad de corriente. En esa proporción se dimensionaría entonces el tamaño del transformador de corriente, ¿verdad? En relación al tamaño de la corriente total del circuito o del interruptor al que se vaya a colocar SCT, ¿verdad? Porque prácticamente estamos midiendo la totalidad de la corriente que está fluyendo a través de este circuito. Generalmente se puede aplicar el concepto de que sea de un valor igual o inmediato superior al valor de corriente del interruptor principal. Muy bien. Para ir concluyendo entonces, nosotros nos hemos especializado en la integración de estos equipos a la medida, ¿verdad? Bajo estándares de calidad. Bueno, generalmente y ya como algo recurrente, anualmente pues fabricamos alrededor de 600 diferentes tableros, ¿verdad? Tenemos un departamento de diseño para la elaboración de planos, diagramas, bajo la normativa IS 6617. Se maneja también la coordinación de los elementos y mando para todos los circuitos de potencia y control. Todos nuestros tableros tienen control de calidad, ¿verdad? Y pruebas y simulaciones en sitio, ¿verdad? Igualmente, pues nosotros entregamos la documentación correspondiente al tipo de tablero, juegos de diagramas, manuales de operación, información técnica, ¿verdad? Desde ya hace algunos años somos representantes de la marca Chint en Guatemala y quisiera mostrar rápidamente algunos de los equipos que nosotros generalmente hemos diseñado, ¿verdad? Para este tipo de soluciones. Ok, esta es la presentación que teníamos anteriormente. Vamos a poner pantalla completa. Muy bien. Aquí observamos algunos de los elementos y componentes con características y capacidades. Tenemos los contactores para capacitor de la serie SJ, ¿verdad? Importante mencionar que estos tienen una categoría de servicio AC6B, ¿verdad? Precisamente para aplicaciones en switcheo de cargas capacitivas, ¿verdad? Tenemos desde 25 hasta 170 amperios, aunque creo que ya ha ido creciendo un poco el abanico ahí de capacidades. Diferentes tensiones de alimentación para el control. Los capacitores de la serie NWS y BZMJ, ¿verdad? Que están diseñados precisamente para este tipo de aplicaciones con valores de tensión nominal, no generalmente en la serie NWS, aquí tenemos las dos series, NWS y BZMJ. En la NWS, pues manejamos generalmente tensiones
de 525 voltios AC, ¿verdad? Para poder tener pues un amplio rango, ¿no? de operación en tensión. Recordemos que si algo puede limitar la vida útil del capacitor, pues pueden ser las sobretensiones que puedan afectar a la operación del mismo, entre otras, ¿verdad? Porque también sabemos que por efecto de un mal diseño, el calor y la temperatura dentro del recinto, pues es uno de los puntos más críticos para el capacitor. Esto reduce increíblemente la vida útil del mismo, ¿verdad? Tenemos en diferentes capacidades, desde 5 a 25 kVA, y pues tolerancias de tensión mínima y máxima, ¿verdad? Eh, máxima, perdón, y sobrecorriente máxima también, ¿verdad? Igualmente la serie BZMJ, que es del tipo ovalado, esta sí la manejamos en mayores rangos de tensión, tanto para 240 y 480 voltios, y en capacidades desde 5 hasta 60 kVA. Cumplimos también con todas estas especificaciones de calidad y certificaciones. Muy bien, aquí tenemos algunos casos de éxito, ¿no? Donde integramos algunos dispositivos de compensación para diferentes industrias. Aquí tenemos uno de nuestros clientes. Este banco tiene una capacidad de 600 kVA, ¿verdad? Aquí vemos la disposición de los elementos, pues aquí una pequeña mezcla, ¿no? de uno y otros elementos, ¿verdad? Vemos aquí integrado, pues en el diseño, interruptores para la protección y las etapas con contactores para esa función y controlador, ¿verdad? La parte de ventilación. Aquí tenemos también otro diseño. Este fue para la empresa Induplastic, con una capacidad de 175 kVA en 480, una totalidad de 12 etapas. También tenemos este diseño, ¿verdad? Que fue a pedido. El cliente pues ya contaba con el interruptor principal y él solamente requería alimentar a unas barras. Y bueno, del barraje se alimentaron las etapas, ¿verdad? Aquí vemos entonces la disposición con una totalidad de 200 kVA. Este fue otro proyecto ya de hace algunos años con una capacidad de 400 kVA, 480, ¿verdad? Aquí vemos la disposición de los elementos, ¿verdad? Un barraje de forma lateral, el interruptor, las protecciones individuales y los accionamientos para cada etapa. Este también, sí, fue uno de nuestros proyectos que trabajamos con una capacidad de 150 kVA, 240 voltios, para un cliente de cuartos refrigerados. Tenemos también esta solución para otro cliente también de 150 kVA de capacidad total para también cuartos refrigerados, ¿verdad? Tenemos este banco de capacitores que ya hace algunos años pues se diseñó precisamente para la planta de Jaguar Energy, en donde pues se requerían de compensación para los servicios comunes, ¿no? Y pues aquí se integraron algunos elementos de la marca también, ¿verdad? Y bueno, algunas compensaciones ya más pequeñas, 80 kVA, 75 kVA, ¿verdad? Ya en gabinetes más pequeños, con compensación siempre automática, ¿verdad? Y bueno, repito, no trabajamos proyectos a la medida y nos hemos especializado ya en la integración de tableros eléctricos. Repito, tenemos las certificaciones de control de calidad y también de integración y diseño. Y bueno, no solamente nos enfocamos a la parte de compensación, sino que también proyectos de interconexión para distribución, potencia en baja tensión, ¿verdad? Aquí tenemos algunos otros equipos y tableros en distribución de carga, ¿verdad? Tableros de distribución a la medida y bajo pedido también, ¿verdad? Para cumplir con los requerimientos de nuestros clientes. Aquí hay otros proyectos, ¿sí? Transferencias de igual manera, pues, para poder operar con equipos electrógenos. Y bueno, una amplia variedad aquí de dispositivos y componentes, ¿no? Para diferentes aplicaciones. Aquí tenemos, pues,
centros de control de motores, sistemas de presión, arranques en estrella delta, circuitos de iluminación, entre otros, ¿no? Muy bien. Esta es parte entonces de el total de la presentación para el día de hoy. Les agradecemos ahí por su participación. No sé si tienen alguna inquietud, duda, la pueden hacer a través del chat, ¿verdad? Y estaremos también informándoles de nuestros próximos webinars, ¿verdad? Que van también relacionados al tema. Aquí pues no mencionamos la parte de la implicación que tienen también las corrientes armónicas en la instalación. Ese es tema para otro webinar. Las soluciones también para este tipo de compensación, ¿verdad? Entonces, les dejo. No sé si hay alguna inquietud, alguna pregunta, podemos resolverla ya. Bien, Edgar, por acá tenemos un comentario de Adrián Pineda que nos saluda del Salvador con una consulta si le podemos dar el contenido del webinar. Les invito a que puedan ver en la parte de mensajes, ahí hay un link para que puedan dejarnos sus datos y con eso vamos a enviarle la presentación que tiene este contenido. Pueden revisar ahí en mensajes. Aparte tengo por acá un comentario de Freddy Quiroa. Buen día y felicitaciones por la profesional charla. Es un gusto saludarlos a KET Plus y a todos los representantes. Mi pregunta es, ¿se puede convertir en carga la sobrecorrección del factor de potencia? Por ejemplo, si el valor está en 0.95 capacitivo, ¿o en qué otros problemas podría tener a largo plazo? ¿O qué otros problemas podría tener a largo plazo? Muy bien. Excelente pregunta y gracias al participante. Voy entonces a explicar el fenómeno, ¿no? Cuando existe sobrecompensación en la instalación, ya lo mencionaba en una de las diapositivas, en primer lugar, lo que vamos a hacer es a entregar esa reactiva de vuelta a la red y no nos va a servir más para nada, ¿verdad? Entonces, en este caso la vamos a regalar. Cuando el medidor de energía que está en la entrada nos registra que tenemos una sobrecompensación y el circuito, en lugar de estar inductivo, se vuelve capacitivo, vamos a tener, el primer efecto que vamos a tener es que la tensión va a empezar a elevarse gradualmente, ¿verdad? Entonces, dependiendo de la cantidad de reactiva, en esa proporción va a ir aumentando también el nivel de tensión hasta cierto punto, y eso puede ser crítico para los equipos que estén instalados o interconectados. No sé si por esa vía va la pregunta, pero prácticamente aquí esa corriente, bueno, hablaban del consumo. Si eso representa un consumo, en realidad no es que vayamos a tener un cargo de energía por la cantidad reactiva que regresa a la red. Eso no va a pasar. Pero es probable que si el medidor registra una sobrecompensación, probablemente el lector pueda interpretarlo como, en lugar de ser un bajo factor, un factor muy alto, ¿verdad? Y también, aunque en la norma no está indicado eso, pero puede hacer que se tome como una sobrecompensación, porque eso puede ser crítico por la cantidad de energía que está fluyendo a través del conductor. Recordemos, esa energía que está fluyendo por el conductor, si es muy alta, también puede sobrecalentar los cables. Si no va en esa dirección, desde la red hacia la carga o del capacitor a la carga, ¿verdad? En la proporción adecuada, si va desde el capacitor a la red, pero en una cantidad muy alta, esa cantidad de energía puede sobrecalentar los cables. Y bueno, de hecho, repito, la normativa no establece que haya penalización por una sobrecompensación, aunque hay algunos distribuidores, algunos comercializadores que sí la pueden penalizar ya de forma independiente, ¿verdad? Dependiendo de su reglamentación, porque eso sí les puede afectar en su instalación, en su distribución y sobre todo al tema de transmisión. Pero que eso represente un cargo adicional de consumo, no. Pero repito, ¿verdad? Sí puede ser un consumo si los cables se calientan, ¿verdad? Si ya los dispositivos empiezan a tener ciertas anomalías o desperfectos en la operación,
por esa cantidad de sobrecompensación. Si el voltaje es alto, entonces los equipos van a empezar a tener problemas con esto, ¿no? No sé si aclaro la duda. Bien, bien. Sí, Si todavía hay dudas, aclararla. nos pueden escribir por ahí. Tengo aparte a Carlos Amayoa. Buenos días, una pregunta. ¿Tienen a la venta capacitores para uso domiciliar para 220 o 120 monofásico? Sí, en estos casos, si requiere de una compensación para sistemas domiciliares, pues se puede evaluar, ¿no? la instalación y definir cuál puede ser el modelo o el tamaño adecuado. Sí los hay, o sea, sí se puede compensar en circuitos monofásicos como mencionábamos en la charla. Solamente, de momento ya, solo esas preguntas teníamos. Muy bien, excelente. Entonces, hoy sí fueron generosos nuestros participantes con las preguntas. Espero que haya quedado muy claro y explícito el tema, ¿verdad? Y los invitamos siempre a que, pues, si tienen alguna consulta o duda adicional, pues nos escriban a través del chat también. Y bueno, al final, pues, vamos a estar dando ahí información de nuestros productos y también a dónde nos podrían contactar si también hay dudas técnicas. Creo que vamos cerrando entonces nuestro webinar. Así ¿Alguna es. otra información adicional? No, no, ya no tenemos ninguna pregunta por Perfecto. acá. Pues les Como les agradecemos. comentaba, perdón, Sí, ahí en el chat está el link por si desean dejar sus datos para que les enviemos la presentación únicamente. Y ya estamos hoy terminando. muy bien. Muchas gracias a todos nuestros participantes. Muy buen día. Que todo pues camine siempre con éxitos, ¿verdad? Así es que les dejamos. Los esperamos en un próximo webinar. Hasta luego. Saludos a todos.